independiente. En esta porción que leímos me llama la atención porque Dios o Jesús, aquí la palabra me dice que Él estaba en Capernaum y que se escuchó en el lugar de que Él estaba en casa. Que Él estaba en casa. Y quiero ser enfático con esta palabra de que estaba en casa. Porque cuando la gente supo y escuchó y reconoció que Jesús estaba en casa, en ese lugar, comenzaron a llegar a ese lugar donde estaba Jesús y que llama casa para escucharlo, porque ya la fama de él se había esparcido por todas las áreas, por todo el lugar y sobre todo en Capernaum. Y él llegó a su casa, al lugar donde él estaba allí, a la casa, y comenzaron inmediatamente a llegar muchos de todo el lugar. Dentro de ellos habían escribas, habían fariseos y habían personas de allí que no necesariamente eran parte de estos grupos. Pero aquí me gusta y me llama la atención porque en medio de ese tumulto, de esa multitud que había en esa casa donde se encontraba Jesús, había también un grupo de personas o unos amigos que tenían un amigo paralítico. Un amigo que estaba en una camilla, en una cama, en un lecho. Y ellos, en medio de saber que Jesús estaba allí, tomaron a su amigo y lo llevaron a la casa donde estaba Jesús, pero se toparon con un obstáculo. Y el obstáculo es que no podían entrar porque la casa estaba repleta, llena de personas, y no le daban paso a que sus amigos llevaran a su vez al paralítico a donde estaba Jesús. Y la historia no me habla de los nombres de estos paralíticos, ni me da muchos detalles sobre cómo se prepararon o qué dijeron o quién inició la conversación para llevarlos al lugar, a la casa donde estaba Jesús. Pero sí me dice que cuando llegaron a ese lugar, en medio del obstáculo comenzaron a obrar y se le manifestó la inteligencia o la ocurrencia de subir al techo, descubrir el techo para a su vez bajar a su amigo paralítico para que llegara a donde estaba Jesús. Yo no sé cómo se llamaban estos hombres, pero yo quiero ponerle un nombre representativo a estos 4 amigos que tenía este paralítico. Porque para nosotros poder alcanzar lo que anhelamos, lo que esperamos o lo que queremos, es necesario la fe. Pero la fe que tenía estos 4 amigos, y tengo que incluir también al paralítico, porque aunque la palabra no me dice de que este paralítico tenía mucha fe, pero sí me resalta la fe que tenían estos 4 hombres que estaban cargando a su amigo paralítico. Pero la fe, para que sea manifiesta, tiene que tener acción. O para que la fe sea una fe genuina, tiene que tener acción. Y yo le quise poner representativamente, para dirigir o fundamentar este mensaje, unos nombres a estos 4 amigos. Dentro de ellos, recuerden que estamos hablando de la fe. La fe es necesaria que consigo tenga disposición. Si no hay una disposición, un anhelo, un querer de que Dios haga algo en mi vida, entonces la fe no tiene sentido. La fe siempre va a estar rodeada de lo que es disposición, un corazón dispuesto a que Dios haga algo, un corazón dispuesto a que Dios haga algo en mi vida, que transforme mi vida, mi condición, mi panorama, mi situación, la disposición. Así que uno de esos amigos yo le quise poner por nombre disposición. También para nosotros manifestar fe y caminar en fe es necesaria la valentía. No hay forma de que nosotros manifestemos fe si no hay valentía en nosotros. Y esto lo vemos en estos 4 amigos que estaban cargando al paralítico. Es necesario ser valiente, porque sin valentía nosotros nos vamos a quedar estancados y no vamos a llevar a la fe a accionar. O sea que es necesaria la disposición, es necesaria la valentía y es necesaria la obediencia. Ese es el tercer amigo del paralítico. Disposición, valentía
y obediencia. Porque es necesario que para nosotros recibir el milagro, nosotros nos movamos no en un desorden, no en una desobediencia o en una acción fuera de lo que Dios está esperando o quiere que hagamos, sino que nos movamos en una completa y total obediencia. Y el cuarto amigo se llama confianza. Porque es que la fe, si no tiene disposición, valentía, obediencia y confianza, difícilmente va a lograr que se manifieste un milagro, que se manifieste algo frente a tu situación. Y estos cuatro amigos tenían disposición, tenían obediencia, tenían valentía y tenían confianza. Confianza de que al llevar a su amigo ante la presencia de Jesús, Jesús iba a cambiar su vida y iba a haber un antes y iba a haber un después. Y para eso se requiere confianza, como también valentía, como también obediencia y disposición. Los amigos estaban dispuestos de llevar a su amigo paralítico a la presencia de Jesús. 4 cosas que necesitamos para que nuestra fe o la fe nos lleve a ver el milagro que estamos esperando. Y cuando esos 4 amigos se unieron al problema, se unieron al panorama, al pronóstico, al diagnóstico, al gigante, esos 4 llevaron a la presencia de Jesús aquel que no podía caminar. Porque nuestra situación y nuestro problema por sí solo no tiene piernas. Por sí solo no va a accionar. Pero cuando nosotros le ponemos disposición, valentía, obediencia y también la confianza, eso va a ser suficiente para llevar a que nuestro problema sea transformado por la presencia y el poder de Jesús. Y aunque tengo mucho para seguir en esta porción, voy a brincar a otro para seguir. Aleluya. El libro de Marcos capítulo 10, versículos 50 y 51 dice lo siguiente. Él entonces, hablando de un ciego mendigo llamado Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Es bien interesante esta historia, porque cuando tú te enfocas en los detalles, como por ejemplo la capa que representa tal vez sus posesiones, su cuidado, ¿verdad? Con eso se arropa, duerme, se cubre, se protege. Pero cuando yo estoy buscando, encuentro que también la capa era indicativo de que esa persona era mendigo y que tal vez tenía una situación o un problema en su vida. No solamente mendigo, sino que era mendigo, pero también estaba con un problema. Que aunque la capa no revelaba cuál era el problema, pero las personas por cultura, cuando veían a una persona, un mendigo, con una capa, representaba o significaba que ese mendigo públicamente tenía una necesidad. Una necesidad. Representaba, y las personas cuando lo veían podían identificar que ese era un mendigo por medio de la capa, ¿verdad? A veces la ponían en el suelo para recoger limosna, a veces para marcar un lugar donde se pueden acostar, sentar, pero sobre todo lo que quiero enfatizar es que la capa también se identificaba públicamente como una persona necesitada. Había una necesidad en este mendigo. Una necesidad que tal vez no todos conocían, pero sabían que había algo que él tenía, había una necesidad. Esto implica que la capa también tenía una función económica para este mendigo, no solo personal o simbólica, porque la capa tenía muchas funciones. Pero me gusta cómo el Señor le dice: ¿qué quieres que te haga? Pero antes de que Jesús le haga esta pregunta,
Cuando Bartimeo escucha que Jesús estaba allí cerca, él, me dice el versículo 50, luego de que Jesús lo llamó, cuando Jesús escucha de este ciego Bartimeo que está diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús escucha y lo manda a llamar. Y cuando el ciego, en medio de su condición, en medio de su necesidad, escucha que Jesús lo manda a llamar, lo primero que él hace es arrojar, deshacerse, despojarse, soltar la capa que él tenía y que inmediatamente, luego de haberla arrojado, se levantó y se dirigió hacia Jesús. Se levantó y se dirigió hacia Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que comprender para que podamos ver el milagro que estamos esperando. Y una de las cosas es que en medio de nuestra necesidad, que tal vez algunos la ven, a otros no la ven, o tal vez nadie lo sabe, solamente Dios conoce mi necesidad, en medio de mi situación y condición, lo primero que tenemos que hacer es, ante la necesidad, soltar nuestra condición. Soltar aquello que me está marcando o que me está identificando como un mendigo, como un necesitado. Y este hombre, Bartimeo, suelta aquello que para él tal vez lo representaba todo. Protección, cobija en la noche. Durante el día también una protección ante el sol, tal vez para recostarse o sentarse, para que las personas lanzaran tal vez sus limosnas. Aleluya. Pero en medio de la condición de este hombre, él fue capaz, ante el llamado de Jesús, para él, soltarlo todo para caminar a Jesús. Y miren qué cosa, qué interesante cómo este ciego, Bartimeo, acciona, se levanta y suelta aquello que para él lo era todo, sin haber recibido el milagro. Porque él soltó la capa sin haber recibido vista. Él se levanta porque respondió al llamado de Jesús. Suelta lo que tenía, todo, porque si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día para poder seguirme. Y él soltó todo lo que tenía, finanzas, protección, cobertura, bienes. Pero también soltó con esa capa la identidad o la falta de identidad que él tenía y que ante el mundo lo identificaba como un mendigo y un necesitado. Como un mendigo y un necesitado. Y él se deshizo de todo aquello que lo marcaba ante la sociedad, para entonces darle camino o paso a lo que Jesús quería hacer en la vida de este hombre. Y él soltó todo. Y luego que soltó todo, escúchame bien, luego que soltó todo, le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Aún Jesús sabiendo la condición de este ciego, aún sabiendo que era un mendigo y que era ciego también. Pero Jesús le pregunta porque tenía que llevar a este ciego, a este hombre, a que identificara, reconociera una vez más y por última vez su condición, su necesidad, para entonces darle paso, luego de haber soltado todo, al milagro que él estaba esperando. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego, sin dudarlo, le contestó que recobre la vista. Y si le contesta que recobre la vista, es porque en algún momento dado este hombre tuvo vista, pero la perdió. Algo pasó, no lo sé, pero lo llevó a perder su vista. Aleluya. ¿Qué quieres que Jesús haga contigo? ¿Qué quieres que Jesús te haga en esta hora? ¿Qué viniste tú a buscar? Pero tengo que decirte que para poder recibir lo que Dios tiene para ti es necesario que sueltes y arrojes aquello que te marca, que te señala, que te estanca, que te detiene y que no permite que recibas lo que Dios tiene para ti.
Aleluya. Jesús conocía la necesidad. El milagro se va a hacer conforme a la necesidad que tú tienes, pero tienes que reconocerla y tienes que expresársela. Que recobre la vista. Abre tu boca y confiesa que quieres que Él te haga. Él quería recobrar la vista. ¿Qué es lo que tú quieres que Jesús te haga? Tal vez tú necesitas recobrar tu salud. Tal vez tú necesitas recobrar tu matrimonio. Tal vez tú necesitas recobrar la pasión por Dios, ese primer amor. Tal vez tú necesitas recobrar tus finanzas. Tal vez tú necesitas recobrar algo que no todos conocen y que tal vez has querido mantenerlo en silencio por el qué dirán, por el qué van a pensar. Pero ¿sabes qué? Al Señor lo menos que le importa es lo que los demás piensen, sino que tú seas capaz de identificar y soltar todo aquello para Él poder hacer el milagro en tu vida. Pero es necesario disposición, valentía, obediencia y confianza. 4 características que tiene o que van de la mano con la fe para ver el milagro. Este ciego Bartimeo tenía disposición, quería que Jesús lo sanara, quería recobrar su vista. Segundo, fue valiente porque aún en medio de su ceguera, soltar su capa que lo representaba todo no es fácil. Un cobarde no va a llegar a soltar aquellos bienes o aquellas propiedades o aquellas cosas que están obstaculizando a que tú alcances el propósito o el llamado de Dios. Valentía requiere obediencia y requiere confianza. Todo esto Bartimeo lo manifestó con su acción, respondiendo a la voz de Jesús, soltándolo todo. Y luego que lo soltó todo, luego que llegó a Jesús y luego que contestó, entonces recibió su milagro. Él no se preocupó por la capa si iba a venir otro mendigo a llevársela, porque después no la iba a poder encontrar porque no veía. Él no se preocupó por el estatus, la situación de la capa, de lo que soltó. Él no se preocupó por nada de eso. Él se quedó enfocado en lo que él quería, en el Maestro Jesús, que era el único capaz de traer cambios a su vida, un resultado ante su problema. El único. Y a veces tú y yo tenemos que aprender a soltarlo todo en las manos del Señor para poder ver el milagro en nuestra vida. ¿Sabes que una de las cosas que le dijo Jesús al paralítico que fue con los 4 amigos? Jesús le dijo: hijo, cuando él vio la fe de sus amigos, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque antes de traer una sanidad o que la sanidad se manifestara, escúchame bien, antes de que se manifestara la sanidad en el paralítico, era necesario trabajar la situación de los pecados. Porque los pecados en la mayoría de las ocasiones son un obstáculo para que Dios haga lo que tú quieres que haga. A veces queremos que Dios haga la obra, que haga el milagro, pero queremos seguir con el pecado, queremos seguir con la práctica, queremos seguir ocultando lo que el Señor nos está llevando a que pidamos perdón a Él y Él nos perdone. Es necesario muchas veces alcanzar el perdón primero para entonces nosotros recibir el milagro en nuestra vida, para poder recibir lo que estamos esperando. Por eso Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y luego le dijo a este paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que el perdón de pecados llegó antes de él recibir su milagro. La acción de sus amigos fue previo a recibir su milagro, a que ellos vieran a su amigo levantarse. Porque la fe no tiene lógica humana. Escúchame bien, te lo voy a repetir y quiero que salga hoy sabiendo y teniendo claro esto. La fe no tiene lógica humana. Porque si aplicamos nuestra lógica humana no vamos a comprender la fe.
Porque la fe no se busca comprender. La fe se lleva a accionar y que se manifieste. Eso es lo que tú y yo tenemos que comprender. Si nosotros comprendemos eso claramente y lo llevamos a accionarlo en nuestra vida, nosotros vamos a vivir de milagro en milagro, de bendición en bendición. ¿Van a venir problemas y dificultades? Claro que sí. Pero vamos a seguir viendo la mano de Dios obrando a nuestro favor y en medio de nuestras situaciones, en medio de cada problema que se levante. ¿Por qué? Porque hay valentía, porque hay obediencia, porque hay disposición y porque hay confianza. Y tú y yo tenemos que recordar que nuestra fe es necesaria para seguir caminando. Nuestra fe es necesaria para seguir creciendo espiritualmente. El crecimiento depende de ti. Depende de ti, iglesia. ¿Qué quieres que Jesús te haga en esta hora? ¿Qué viniste tú a buscar hoy? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Hebreos 11:6 me dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y mira cómo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar es complacer, deleitar, satisfacer, gustar. Es decir, que si en nosotros no hay una fe genuina, no hay forma de que tú y yo podamos agradar a Dios, que podamos complacer a Dios, que podamos deleitar a Dios, que podamos satisfacer a Dios, si no hay una fe genuina en nosotros. Pero también me dice de que Él es galardonador, de los que le buscan. O sea, que aquellos que creen en Él van a recibir por parte de Él un galardón. Y un galardón, ¿qué es? Es un premio, es un reconocimiento, es una distinción o una recompensa por algo realizado. Te repito, un galardón me dice que Dios es el que galardona. Pero un galardón es un premio, un reconocimiento, una distinción o una recompensa por algo que tú hiciste, por algo que tú realizaste. Y ese algo va a llevar a Dios a que te premie, a que te galardone. Yo no sé si tú estás aquí anhelando que Dios te galardone, que Dios te premie, pero yo anhelo que en medio de mi caminar, de mis dificultades y debilidades, Él me galardone, Él me premie, Él reconozca y me dé una recompensa por lo que yo he realizado, sea mucho o sea poco. Pero la palabra me promete que Él es el que galardona. Aquel que se mueve por fe. Aquel que le busca por fe, en fe, guiado por la fe. Pero el problema es que a veces queremos que Dios nos galardone sin nosotros buscarlo a Él, sin nosotros ir a su presencia. Eso lo vemos en este paralítico. Tuvo que llegar a Jesús, buscarlo para recibir su galardón. ¿Cuál fue? Perdón de pecados y la sanidad. Vemos a Bartimeo, que también su acción, aleluya, su acción o lo que él hizo recibió a cambio un galardón. ¿Cuál fue el galardón? Recibió la vista. Aleluya. Santiago 2, 20 al 22 dice así la Reina Valera: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y la Nueva Traducción Viviente, estos 3 versículos lo dice así: ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. ¡Wow!
Su fe o sus acciones hicieron que su fe se completara. O sea que la fe, si no tiene unas acciones por parte nuestra, no es fe. Es como diríamos en Puerto Rico, capota y pintura. Es algo superficial, algo que no tiene sentido, que no es real, que no es genuino. O sea que mi fe siempre tiene que estar acompañada de la acción. Y el versículo 26 termina diciendo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. La fe sin obra está muerta. La fe sin obras está muerta. Y yo puedo seguir hablando de muchas porciones bíblicas para confirmarles que antes de nosotros recibir el milagro, tenemos que movernos aunque no estemos viendo. Lo podemos ver con estos 4 amigos con el paralítico. No estaban viendo, pero se movieron para ver su milagro. Vemos a Bartimeo, se movió antes de ver su milagro. Vemos en el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. ¿Qué hizo? Convirtió el agua en vino. Juan capítulo 2 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Aquí no vemos milagro todavía. Ahí todavía no encontramos el milagro manifiesto, pero veo que en medio de la necesidad que se estaba experimentando, y la necesidad, para los que no conocen la historia, es que había una boda, y las bodas judías en ese tiempo se acostumbraba a que duraran 7 días, no era de 2 o 3 horas, 7 días. Y por costumbre, siempre una de las responsabilidades del maestresala es asegurarse de que lo que es la comida y la bebida estuvieran presentes, todo fluyera y que la calidad fuera buena y que todo estuviera bien y en orden. Esa era una de las responsabilidades del maestresala. Pero antes de que culminara los 7 días de la boda, se termina el vino. Y en medio de la necesidad, o sea, surgió una necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? En medio de la necesidad que hubo o que surgió, Jesús comenzó a responder a la necesidad. ¿Y cuál fue la respuesta? Ok, búsquenme en esas tinajas, esas 6 tinajas que son de agua, búsquenmelas, muchachos, y llénalas hasta arriba de agua. Ellos lo hicieron obedientemente. Aleluya. Y esas tinajas las van a llenar de agua. Y cuando las llenaron, Jesús les dijo: sacad ahora, tómenlas y llévenselas al maestresala. O sea, cuando Jesús le dio esa instrucción a los discípulos, a los que estaban allí ayudándole a que se manifestara el milagro, ellos tomaron las tinajas llenas de agua y Jesús le dio la instrucción de que lo llevara al maestresala, pero todavía el agua seguía siendo agua. ¿Cuándo se convirtió el agua en vino? Cuando esos hombres que cargaban las tinajas respondieron a lo que Jesús les dijo: vayan y lléveselo en el maestresala. Tal vez esos hombres miraban las tinajas y dijeron: pero ¿para qué quiere el maestro Jesús que lleve estas tinajas llenas de agua? Pero está bien, yo voy a ser obediente. Yo voy a ser valiente. Yo voy a ser, aleluya, confiar. Yo voy a confiar. Y yo voy a ser dispuesto. Estoy dispuesto, estoy obediente, soy valiente y confío. Y en medio de la instrucción que Jesús le da, lleven esas 6 tinajas de agua. Yo me imagino que ellos la tomaron y la veían llena de agua.
Bueno, Jesús, si tú me estás diciendo que yo la lleve, bueno, pues está bien, yo la voy a llevar, yo no te voy a decir un pero. Y ellos obedientemente la llevaron. Yo no sé en qué momento se convirtió el agua de esas tinajas en vino, pero sí te tengo que decir que fue luego de que ellos comenzaron a caminar en dirección al maestresala para entregársela a él. Porque también en medio de eso vemos la fe, la obediencia, la valentía y la confianza de estos hombres que respondieron a lo que Jesús le estaba diciendo. Porque la fe no es por lógica. Porque el Señor también busca enseñarnos que aunque no estemos viendo el milagro, nosotros nos movamos en obediencia. Que tomemos esa tinaja y la llevemos hacia el destino que Él nos está pidiendo que la llevemos. Y cuando nosotros respondemos en obediencia, con valentía, dispuestos, eso quiero utilizar esta palabra, va a desafiar a Dios. Y cuando digo desafiar, no estoy diciendo que desafiemos o retemos la autoridad de Dios. Más bien me refiero a esa expresión intensa de fe en nosotros cuando desafiamos a Dios. Porque nuestra relación y confianza en Dios y con Dios nos va a llevar muchas veces en nuestra relación llevar a desafiar a Dios. Y te repito, cuando te digo desafiar, no te estoy hablando de una falta de respeto hacia Dios, sino como un acto de confianza radical en que aunque yo no lo estoy viendo, confío en que tú algo harás. Y es necesario de vez en cuando desafiar a Dios. Y te lo estoy explicando bajo qué circunstancias. No para faltar el respeto ni desafiar su autoridad, sino porque a veces es necesario que por medio de nuestra fe desafiemos a Dios. Un ejemplo de esto cuando Jacob estuvo luchando con un ángel. ¿Qué le dijo Jacob? Si no me bendice, no te va. Eso es desafiar a Dios. Si tú no me bendices, hasta que tú no me bendigas, yo no me voy a ir de aquí. Y luchó, comenzó a persistir con valentía, dispuesto a recibir su milagro, accionando y confiando en que él iba a recibir su bendición. Y vemos como resultado de ese desafío que recibió su bendición. De ese evento en adelante, Jacob no volvió a ser el mismo. Aún físicamente no volvió a caminar igual. Literalmente, porque su cadera fue dislocada. Y en esos tiempos no habían ortopedas ni nada de esto. Y ahí en adelante, su cadera se dislocó y su caminar cambió. Porque el Señor, cuando nosotros desafiamos al Señor dentro del marco bíblico y bajo el respeto que se merece Dios y la autoridad que Él tiene, cuando nosotros lo desafiamos, nuestro caminar va a cambiar. Nuestra vida va a ser transformada y tú no vas a ser el mismo. Vas a mirar atrás y digo, wow, antes de ese suceso yo hacía así, yo caminaba así. Pero luego de ese suceso hubo un antes y un después. Ahora cambié, recibí mi bendición y todos lo notan y se ve porque ya no camino igual. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, siempre viene para bendecir, para transformar nuestra vida y nuestro caminar. Aleluya. Puedo seguir hablando. La mujer del flujo de sangre, en medio de su condición de 12 años con un sangrado, seguramente ya estaba sin fuerzas. Estaba sin fuerzas. Tal vez ella no podía caminar normal porque ya su fuerza la estaban abandonando por completo. Porque el sangrado cada vez era peor. Pero ¿qué hizo esta mujer? Por medio de la fe, por medio de la valentía, por medio de la disposición, de la obediencia, de esa confianza en que Jesús lo podía hacer, ella agotó sus últimas fuerzas
que habían en su cuerpo para llegar hasta el Maestro y tocar aunque sea el borde de su manto. En medio de su situación y necesidad, ella no se quedó en una esquina, no buscó una cama, un hogar para acostarse o refugiarse. Ella decidió invertir y poner todas las fuerzas que le quedaban para alcanzar y acercarse a Jesús. Y a veces tú y yo tenemos todas las fuerzas del mundo y ni tan siquiera ponemos nuestra mirada en Jesús. Si quieres recibir un milagro, es necesario que te acerques a Jesús. ¿Estás diciendo, pastor, que yo tengo que estar cerca de Jesús para recibir el milagro? No necesariamente. Dios es omnipotente, Él es soberano, Él hace como Él quiera. Él te puede dar un milagro, seas cristiano o no seas cristiano, tengas a Jesús o no tengas a Jesús. Pero cuando yo voy a la palabra, yo encuentro que una de las características principales para recibir un milagro es acercarme a Jesús. Es responder a la voz de Jesús. Y cuando yo respondo a lo que Jesús me está pidiendo o a su voz, entonces ahí probablemente vea otras cosas en mi vida ser quitadas para entregar otras. Sean removidas para reemplazarlas por otras. Porque Dios lo hace todo nuevo. No sé si hay alguien aquí en medio nuestro que quiera ese Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiera ese Jesús? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie toditos. ¿Habrá alguien aquí que quiera a Jesús? Que quiere decirle, Jesús, yo te necesito. Jesús, yo te anhelo en mi vida. Jesús, yo te necesito cerca. Sea porque tienes una situación de salud o no. Pero habrá alguien aquí que quiera decirle a Jesús, Jesús, voy a poner todas mis últimas fuerzas para acercarme a ti. ¿Habrá alguien hoy aquí dispuesto a desafiar a Dios? ¿Habrá alguien hoy aquí, escúcheme, que quiera desafiar a Dios con su situación o esperando un milagro? Pasa. ¿Habrá alguien aquí que esté pidiendo por salud? Pasa. Yo voy a orar con toda la fe del mundo. Yo voy a orar, escúchame bien, con toda la fe del mundo. Pero es necesario, como dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador. Es necesario que si nos acercamos a Jesús, entendamos y creamos que Él es capaz de premiarme, bendecirme, galardonarme con esa petición, con ese anhelo que yo le tengo a Él. Tal vez tú llegaste aquí no queriendo buscar de Jesús, tal vez queriendo buscar un milagro. Sea cual sea la situación, la condición o la razón por la cual tú llegaste hoy aquí, hay un Jesús que se encuentra en casa.